Hola amigos, buenos días, ¿qué tal? Hoy es 30 de agosto, domingo 22 del tiempo ordinario y la palabra de Dios nos dice lo siguiente. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre y entonces pagará a cada uno según su conducta. Este Evangelio es continuación del que leíamos y escuchábamos la semana pasada, en la que Pedro afirmaba que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y una vez que Pedro ha descubierto la identidad de Jesús, Jesús le dice cómo va a llevar a cabo eso de ser el Mesías. Está muy bien, yo soy el Mesías, pero el Mesías tiene que subir a Jerusalén, tiene que padecer a manos de los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos, tiene que ser ejecutado, morir y al tercer día resucitar. Y esto ya a Pedro no le gusta. Ya no le cuadran las cosas, ya no le cuadra ese mesianismo que ellos esperaban con lo que Jesús les está diciendo, y por eso se lo lleva aparte y le dice al Señor, a ti eso no te puede pasar. No quiera Dios que tú pases por ese trance. En principio la idea no es mala, salvar al Señor de la cruz, de la muerte, de esa muerte tan horrorosa que tuvo, pues en principio parece que es algo bueno. Pero Jesús recrimina a Pedro. ¿Sabe Pedro en realidad qué es eso de ser Mesías? Porque Pedro lo único que hace es descubrir qué es lo que pensaba el mundo judío sobre el Mesías, que tenía que ser alguien potente, poderoso, grandioso, luchador y ganador. Y sin embargo, Pedro descubre que ese Mesías no es ni tan potente, no es ni tan poderoso, no es tan luchador y no es tan vencedor. Y por eso no le gusta lo que oye, no le gusta lo que está diciendo Jesús y trata de hacer valer y de hacer prevalecer lo que él piensa. No, Señor, a ti eso no te puede pasar. Así que vamos a olvidarnos de esa idea. También a veces a nosotros nos pasa lo mismo que a Pedro. Quizás no seamos tan radicales, pero cuando hay aspectos del cristianismo que no nos gustan tanto, porque exigen de nosotros tanto sacrificio, ya entonces la cosa como que ya parece que no nos gusta tanto. Tenemos que revisarnos, ver qué hay en nosotros de Pedro. ¿Cuántas veces queremos nosotros apartar a Jesús del camino? Porque en definitiva, cuando Jesús recrimina a Pedro, le está diciendo que es una piedra en su camino y que le impide vivir como Dios quiere que viva, que le impide cumplir la voluntad de Dios, que le impide vivir según los valores del reino de Dios que Él está predicando. Y Jesús lo que hace es, aparte de recriminarlo, es colocarlo en el sitio que le corresponde. Vete para atrás, le dice, vete para atrás. Tu posición es la de seguir al Maestro, no decirle al Maestro qué es lo que tiene que hacer y por dónde tiene que ir. Tu misión, tu tarea como discípulo de Jesús es ponerte detrás del Maestro, ponerte detrás de mí y de ese modo correr la misma suerte que el Maestro. Ser cristiano significa ir tras las huellas de Cristo. Y si Cristo coge su cruz, nosotros hemos de coger
la nuestra. Por eso la propuesta de Jesús es muy clara. Negarse a uno mismo, coger la cruz y perder la vida por él para ganarla. Coger la cruz frente a un mundo donde lo único que se nos vende y se nos propone es ser lo más egoísta posible, mirarnos sola y exclusivamente a nosotros mismos, que nosotros seamos la medida de todas las cosas, que yo sea quien pone los criterios, que yo sea, que yo. ¿Cuántas veces repetimos la palabra yo al cabo del día? Jesús nos dice negarnos a nosotros mismos, descentrarnos de nosotros mismos, que nos quitemos a nosotros de ser el centro de todo porque no lo somos. Y si lo hacemos, entonces estamos trastocando el mundo, estamos trastocando hasta la creación. Por eso, después de negarse a uno mismo, el Señor nos invita a coger la cruz. Frente a tanto escapismo, vamos a decirlo así, frente a no querer nunca tener problemas, parece que una vida feliz es una vida sin problemas, lo cual es mentira. Frente a eso, el Señor nos dice, coge tu cruz, afronta quién eres. Afronta quién eres, da la cara por ti mismo, porque coger tu cruz significa coger tu vida, no esa que a veces pretendemos hacer aparentar en el Facebook y en Twitter y en Instagram. No, la vida real, lo que verdaderamente soy, coger la cruz de mi vida porque yo no soy perfecto, porque yo no soy como el Señor. Coger la cruz significa coger quién soy y tirar para adelante con esa cruz, no que me manda Dios, porque Dios no la manda, sino es la cruz consecuencia del seguimiento de Jesucristo, consecuencia de seguir a Jesús y perder la vida. Frente a un mundo tan hedonista, y lo estamos comprobando en estos días cuando nos han dejado un poquito de libertad después del confinamiento y hemos salido corriendo como si no hubiera un mañana. Y parecía que había que festejar porque... Y las consecuencias las estamos viendo y las estamos pagando. Frente a ese hedonismo, a ese culto del yo y el culto del disfrute por el disfrute, Jesús nos invita a que nos olvidemos de nosotros mismos y seamos capaces de perder un poquito de vida para que podamos ganarla. En este mundo y ante esta situación de pandemia que estamos viviendo, necesitamos saber redescubrir al otro, negarnos a los mismos, negarnos a nosotros mismos significa que yo tengo que cuidar del otro, porque el otro forma parte también de mí, porque el otro es alguien también, vamos a decirlo así, también algo mío, o alguien mío, y por tanto tengo que cuidar, lo mismo que el otro tiene que cuidar de mí, yo tengo que cuidar de los demás. Mientras no sigamos estos criterios, pues tendremos que seguir lamentando tantas y tantas cosas. Por eso vivimos en un mundo contradictorio, en un mundo que dice una cosa, pero vive otra, que dice creer en una cosa, pero su vida no tiene nada que ver con eso que cree. Y por eso quien trata de ser coherente, quien trata de poner un poco de verdad en este mundo, se convierte en alguien peligroso y alguien a quien hay que quitar de en medio, como a Jesús. Él es peligroso porque vive en la verdad, dice la verdad, predica la verdad y por eso hay que quitarlo de en medio. Y eso nos hace a veces, pues, conformarnos con gestos, como dice un amigo mío, de romántica lástima. Salimos a las 8 a los balcones a aplaudir, pero luego no nos cuidamos. Decimos, pero luego no hacemos. Gestos de romántica lástima. El mundo no necesita gestos de romántica lástima. El mundo necesita gente que sean objetores de conciencia ante tanto egoísmo, ante tanta propuesta egoísta. Por eso la palabra de Dios es hoy tremendamente punzante. Negarse a sí mismo, a uno mismo, coger la cruz y perder la vida. Queremos ser discípulos de Cristo. Vivamos así, no como Pedro, sino como Jesús. Buen día a todos.